buenas, hoy os traemos un nuevo vídeo al canal y en este caso os traemos la reseña a Zanguo, el primer imperio. Así es, como veis, aquí tenemos el juego, este juego que ha traído en español Arrakis recientemente, salió la semana pasada, y que es un juego de la editorial Sorry We Are French, que lo sacaron el año pasado en Essen, una reimplementación del clásico Zanguo, en este caso pues Zanguo, el primer imperio, que es un juego que va de 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y partidas de una duración de entre 60 y 120 minutos. Como particularidad, bueno, pues este tiene modo solitario, que el otro Zanguo no lo tenía. Como veréis, ha habido como un restyling un poco de todos los componentes. Me notaréis un poco la voz tomada, ¿no? Pobrecito. Exacto, estos cambios de tiempo, esto que empieza el frío, mi cuerpo está acostumbrado al verano. Así que, bueno, pues vamos como siempre, ya directos a la reseña, sin más a añadir. Así que empezaremos con la explicación del juego, como suele ser habitual. Así que, bueno, pues como veis, aquí tenemos el despliegue de Zanguo, juego que nos sitúa en el año 221 a.C., AC, en la China imperial, ¿no? Bueno, aquí es el primer imperio, ¿no? El imperio de la dinastía Qin. Y bueno, pues tenemos un tablero central donde vemos un mapa con las distintas regiones, luego tenemos una zona como del mar que veremos también qué nos permite, luego tenemos aquí distintas zonas que vamos a ir comentando, y luego cada jugador va a tener su tablero personal donde tenemos las 5 regiones también aquí, además de nuestros como meeples, que hay distintos meeples, tenemos soldados, tenemos palacios, tenemos murallas y tenemos gobernadores también, que van a ser lo que vamos a usar para las distintas acciones. En este Zanguo se va a desarrollar durante 5 rondas y cada ronda va a comprender de estas 3 partes, ¿no? de la fase. La primera de ellas vamos a robar cartas, vamos a repartir 2 cartas de cada tipo a cada jugador y las vamos a ir jugando por turnos, siguiendo el orden de turno que se marca aquí. Y esas cartas las podremos o bien jugar en nuestro tablero del jugador en cada una de las regiones, que nos va a ir dando recursos, también va a aumentar el malestar en las regiones porque estamos como molestando a esa gente, ¿no? Que estaban tan tranquilos, para unificarlos. Se llama la acción de unificación, en la que vamos a ir colocando pues aquí las cartas en las regiones y eso nos va a dar los recursos. Los recursos, como veis, tenemos estos 3 que tenemos aquí, son la escritura. Sí, tenemos la de escritura, que son los blancos, las de monedas, que son las negras, y las leyes, que es el verde, que se corresponden con los 3 tipos de cartas. Entonces, en función de la que coloquemos, pues vamos a obtener un tipo de recursos u otros. Luego, la otra opción que tenemos para las cartas es jugarlas en lo que sería este tablero, donde la vamos a colocar aquí. Al jugarla aquí vamos a realizar una de las 6 acciones disponibles que tenemos en el juego, que vamos a repasarlas rápidamente. Esto sería reclutar funcionarios, que son estos 3 tipos que tenemos aquí, ¿no? Que tendríamos el arquitecto, el general y el alquimista, cada uno nos va a servir para una acción. Luego tendremos la siguiente acción, que sería la búsqueda del elixir, que es avanzar en ese track, que sería como con el barco que tenemos en la zona superior, pues vamos a ir avanzando, nos va a desbloquear soldados o vamos a poder colocar estas cartas de alquimista en nuestro tablero. Luego la otra sería nombrar un gobernador, que esto es básicamente colocar estos gobernadores en en los tableros, en función de lo que nos pide, descartar pues uno de cada de los funcionarios para poderlo colocar aquí, y al final de la partida vamos a puntuar mayorías de gobernadores en cada una de las 5 regiones. La siguiente acción podremos contratar trabajadores. Los trabajadores los vamos a necesitar para las 2 siguientes acciones, que son estos tokens de aquí, que los vamos a contratar en las regiones. Para contratar a los trabajadores necesitamos pues tener generales, ¿no? Que manden un poco ahí a trabajar. Y ya te lo marca su fichita. Sí. Y luego, por último, las 2 últimas acciones, que sería construir un palacio y una muralla, que son estas 2 de aquí, que vamos a necesitar para el palacio. Vamos a necesitar tener arquitecto, vamos a gastar esos trabajadores que hemos comentado antes y los vamos a colocar en la región desde donde lo activemos, ¿no? Pues la vamos a colocar. Tenemos unos espacios que nos van a dar una bonificación, colocaríamos aquí nuestro palacio, nos llevaríamos esta bonificación y la retiraríamos de la partida, o en caso de que este espacio estuviera ocupado, pues el siguiente jugador podría venir a colocarlas aquí, ¿no? Tendremos, este sería como infinito, por así decirlo, ¿no? Del mismo modo que con los gobernadores, pues tenemos aquí distintos espacios y el último en el que cabrían pues todos los que fueran necesarios. Y por último la muralla, que como vemos aquí también tenemos que descartar trabajadores. La muralla las colocaríamos en estas zonas de aquí. Cada una de ellas nos indica si tenemos que gastar 1, 2
o hasta 3 trabajadores en el modo a 2 jugadores, en el otro lado del tablero que tendríamos el de 3-4, pues allí tenemos algunas casillas de gastar hasta 4, creo. Bueno, No. ¿también son 3? Sí, lo único Correcto, hay otra de 2, ¿no? Cierto es. Vale, pues no he dicho nada, olvidaros. Siempre son 1, 2 o 3 trabajadores. Exacto. Y básicamente pues colocaríamos esta muralla en la zona en la que hayamos pagado, pues aquí pagando 2 trabajadores de regiones distintas, y al final de la partida puntuaríamos pues lo que nos indica aquí y por el multiplicador que tenemos en la zona superior. Además tenemos estas fichitas que nos las vamos a poder colocar en nuestras cartas para modificar las activaciones. Y por último, estas son las 6 acciones, pero al colocar una carta aquí, como vamos a ver, tiene una mecánica curiosa este juego, que todas las cartas tienen un número, entonces al colocar una carta aquí nos vamos a fijar en el número que había anterior y si el número es mayor al que había anterior podremos activar estas acciones de las que tengamos nosotros puestas en nuestro tablero. Pues por ejemplo esta no la podríamos activar porque estaría en el lado de las menores, pero esta tampoco. Si no coges de las mayores. Y esta por ejemplo. Esta de aquí la podríamos activar, lo que nos daría esta bonificación, ¿no? Entonces, cada vez que juguemos una carta nos fijaremos si el número es mayor o menor y si hacemos la acción de muralla, buscaremos todas las activaciones de muralla y las haremos. En caso de que no cumplamos eso, siempre podemos usar esta activación de las cartas, por así decirlo, para mover un funcionario de una región a otra. Como veis, están conectadas con estas flechas, pues los podremos mover. Y esto se va a desarrollar así durante la ronda hasta que todos los jugadores hayan jugado pues sus 6 cartas y por último, la última fase de la ronda vamos a hacer una comprobación aquí de recompensas en la que en la primera ronda pues las recompensas van a ser estas, luego vamos a ir avanzando y vamos a tener distintas recompensas y esto vamos a mirar básicamente el que tenga mayoría de cada uno de los recursos. Entonces, el que tenga la mayoría de los blancos pues podrá optar a esta recompensa y cobrarla inmediatamente, que sería colocar pues, cualquier funcionario en la región de... Y así durante todas las rondas. Cuando lleguemos a la 5ª ronda, terminaremos esta 3ª fase y procederemos ya a la puntuación. Y básicamente este es un poco el funcionamiento de este Zanguo, en el que, pues como hemos dicho, durante estas 5 rondas vamos a estar realizando estas 3 fases y luego pues realizaremos la puntuación de final de partida, que marcaremos los puntos que hemos conseguido durante la partida, las mayorías que comentábamos de los gobernadores en cada una de las regiones, luego las cartas de alquimista, que son estas cartas moradas que todos empezamos con un set igual, y luego tendremos unas de maestro disponibles para adquirir ahí, correcto, al pasar por el barco, pues vamos a puntuarlas también en función de hasta dónde haya llegado nuestro barco, cada una nos va a dar más o menos puntos. Luego la zona del mausoleo, que son objetivos que vamos a ir cumpliendo durante la partida con nuestros soldados, además de los puntos que vamos a haber ganado ya durante la partida. Al final, por cada fila o columna que tengamos completa con soldados nuestros, vamos a obtener 10 puntos extra. La que hemos comentado antes de las murallas, con su multiplicador. Y por último, pues si nos quedaran aquí soldados de terracota que no hayamos usado, pues también estos puntos hasta máximo 3 soldados allí, que nos darían 9 puntos. Y nada, y el que tenga más puntos, pues a la partida, ¿no? Eso es, exacto. Muy bien explicado. La verdad que parece muy, muy tedioso y que hay muchas cosas, pero la verdad es que no es tan difícil como parece. Vale, pues ahora pasamos un poquito a hablar de la temática del juego. Es una temática así oriental. Sí, ¿no? Al final lo que hemos dicho, ¿no? Es siglo III a.C., China, la unificación de China en el primer gran imperio. Como he dicho antes, esto ya era un juego que ya existía, que ya se llamaba Zanguo, y ahora simplemente pues le han hecho como un poquito un lavado de cara, le han añadido el solitario y supongo que alguna cosilla más, el anterior no lo conocemos, pero sí que compartía la misma temática, ¿no? Este imperio chino en el que pues vamos a estar pues ahí poniendo paz un poco, ¿no? Unificándolo todo, construyendo palacios, la muralla para protegernos de lo que venga de fuera. Y nada, yo creo, bueno, una temática bastante curiosa. Sí, a mí la temática oriental es una cosa que siempre me llama la atención. No sé. Sí, yo creo que tanto el tema japonés, como por ejemplo con The White Castle, esos temas así, son bastante llamativos. Let's Go to Japan, también es llamativo. Sí, ese es más actual. Sí. Estos otros nos sitúan más en una época más antigua.
Pero sí, yo creo que es una temática bastante chula y que además le queda muy, muy chula al juego, le queda muy bonito. Sí. Y bueno, pues una mecánica... Temática. Digo, una temática interesante. Muy bien, pues ahora pasamos a hablar un poquito de la mecánica del juego o las mecánicas del juego. En este caso, Zanguo, el primer imperio, tiene una mecánica principal pues, de gestión de mano y un poquito de motor de cartas, ¿no? Sí, bueno, al final la particularidad de este Zanguo, además de, bueno, hemos dicho esas que vamos a robar esas 6 cartas, las vamos a ir jugando. Y lo importante aquí es un poco en el orden en el que las vas a jugar, sí, teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes de los números estos, ya que las puedes colocar aquí para ganar recursos y luego tener como ese motor de cartas que comentaba Esther, ¿no? De cada vez que vaya a hacer esta acción con una carta menor a la que ya había, voy a activar esto. Entonces te interesa gestionar un poco bien en qué orden las vas a jugar, pensando también en las cartas que tienen tus rivales, que eso sí que es cierto que los dorsos siempre deben ser visibles, ¿no? En plan, porque sabes que al final el número, no lo hemos comentado, pero los números van de 1 a 40 en las blancas, de 41 a 80 en las negras y de 81 a 120 en las verdes. Entonces un poco, en función del color que tengan los demás, sabes si van a tener cartas altas o bajas. Tú te puedes decir, bueno, pues me guardo esta muy baja porque la acción que voy a hacer es de este lado de aquí y quiero activarme todas las cartas aquí que me lo van a permitir. Entonces, bueno, pues la mecánica esta de ir colocándote estas cartas, que vamos a estar limitados a 3 por localización. Además, también no lo hemos comentado, bueno, sí que lo hemos comentado antes brevemente, pero al colocar cartas vamos a ir aumentando el malestar hasta el punto de que si llegamos al máximo no vamos a poder activar esas cartas. Entonces hay otras cartas que nos permiten reducir el malestar. Bueno, hay que gestionar un poco bien esas activaciones y sobre todo teniendo en cuenta pues el número de las cartas, ¿no? Para ver si voy a hacer esta acción. Hay veces que por mucho que quieras hacer esta acción no las vas a poder activar porque la carta que te queda en el último turno pues es más baja y no vas a poder activarlos, pero siempre tienes pues la opción esta como un loser, por así decirlo, bueno, ¿no? Que es mover a uno de los funcionarios. Sí, bueno, y luego también tiene el tema de los recursos, como en cada final de ronda tienes que estar pendiente de las mayorías de los recursos que se consiguen colocando cartas en las localizaciones, pues también tienes que estar un poco pendiente de a ver si juego una carta aquí para conseguir más recursos o la juego aquí para activar otras acciones de las cartas, entonces tienes que jugar un poquito también con eso. Sí, además no lo hemos comentado, pero bueno, tenemos estas cartas estas losetillas que equivalen a 2 recursos de cada uno de los tipos, que vamos a poder adquirir una de ellas cada vez que construyamos un palacio. Esto a lo mejor nos ayudará también a conseguir una mayoría, ya que el número siempre es impar, ¿no? Entonces, para evitar que puedan haber empates, a lo mejor a 2 jugadores tienes 9 recursos de cada uno tiene 5 y el otro tiene 4, el de 5 ya cree que tiene la mayoría segura, entonces el otro se lleva esto y ya suma 6 contra 5 y gana la mayoría, entonces podrá realizar la bonificación esta. Entonces, bueno, tienes esta parte, como decía Esther, de ir gestionando también esos recursos para tener las mayorías, luego ir cumpliendo estos objetivos teniendo en cuenta pues lo que decíamos de las filas y las columnas, y las mayorías en el tablero, que a pesar de ser un juego que tiene algo de mayorías, sí que es exacto, es cierto que a 2 funciona muy bien porque al final son unas mayorías en las que si pues, empatas o nos repartiremos los puntos, hay 5 regiones, tampoco es muy grande el mapa, entonces bueno, yo creo que está bastante bien llevado el tema de las mayorías aquí. Muy bien, pues continuamos con los componentes, la verdad que mucho, como podéis ver, mucha maderita con serigrafiada, que incluso con formas distintas. Sí, con distintas formas, dependiendo pues, de los palacios, los barquitos, las murallas, el troquel de los trabajadores son. No, funcionarios. Funcionarios, ¿ves? Trabajadores son los redonditos. También está bastante bien. Sí, todo el troquel en general, el troquel de los... tanto de los recursos como de los trabajadores como de los funcionarios, es un troquel bastante grueso, igual que con todas las losetas de objetivo, estas losetas de bonificación que vamos a ir colocando en el setup para darle un poco de variabilidad. Yo creo que en cuanto a componentes se ha hecho un muy buen trabajo en esta nueva versión de Sorry We Are French, en la que, pues, como decíamos, tenemos todos estos componentes con las formas serigrafiadas, un arte un poco más chulo y yo creo que, bueno, que el lavado de cara es importante. Sí.
Ahora estaba tocando las cartas. Sí, las cartas a lo mejor bueno, es un poco lo más finito. Tampoco son no son tan blandas como otros juegos, ¿eh? Está bien. Al final tampoco bueno, sí que es verdad que durante el turno vas teniendo las 6 en la mano y vas a ir jugándolas, pero tampoco es que todo el rato vayas a tener... No, y no son tan blandas. No tienen esa... Y nosotros con la mesa que tenemos de... Sí, las ponemos aquí y así no las toqueteamos tanto. Exacto. Y nada, entonces pues yo creo que en cuanto a componentes son unos componentes bastante buenos por el precio que trae el juego, que al final es un precio pues ya típico de Eurogame, sí, y que tiene bastante maderita y el troquel que trae es de calidad. Eso es. Así que pasamos ahora al reglamento, que es una de tus cosas preferidas. Este reglamento de Zangú, el primer imperio. Bueno, un reglamento aquí nos viene un poco de lore, ¿no? Un poco de explicación de cómo nos sitúa esto en el siglo III a.C., los componentes y luego, bueno, un poco la preparación, el desarrollo de la partida con cada una de las acciones. Y luego, por último, tenemos aquí al final el modo solitario y un apéndice con los distintos iconos que nos podemos encontrar tanto en las cartas, que el arte es muy chulo, ya lo hemos comentado, con los distintos iconos que nos podemos encontrar tanto en las cartas como en las losetas de muralla. Bueno, al final 24 páginas, de las cuales si sacamos el apéndice nos quedamos en 19 y sacando el modo solitario son 15 páginas. Reglamento bastante reducido. Al final el juego es lo que decimos, no tiene mucha complejidad en cuanto a distintas reglas, simplemente conocer bien las acciones que tenemos y poco más. Además, comentar que tenemos esta loseta de ayuda donde encontraremos las 6 acciones que hemos comentado antes, un poco resumidas, pero con la información suficiente para, en caso de duda, ver cómo era esto, vale, tengo que pagar esto aquí, tal cual, y construyo. Pero un troquel también gordito, sí, o sea, no es ni una carta de ayuda, es una loseta. Es una loseta. No, y además en el tablero personal también tienes un poco para jugar cada uno de los edificios o trabajadores. Tienes puesto aquí lo que necesitas. Sí que es cierto que no creo que sea un tema de la traducción en este caso del reglamento, pero sí que ha habido algún momento del reglamento que me ha generado alguna duda, que al final consultando un poco en la BGG pues lo he podido acabar de resolver, pero en general bastante bien resuelto con ejemplos y imágenes todo. Muy bien, pasamos ahora con la duración del juego. La caja ponía, si no recuerdo mal, 60 a 120 minutos. Nosotros hemos probado el juego tanto a 2 como a 3 jugadores. A 2 jugadores, si no recuerdo mal, sí que es más o menos una hora. Sí, estamos en torno a la hora y cuarto, sí. Hora y 20 a lo mejor. Sí, más o menos. Queda menos. No, hora y cuarto, hora y 20. Y a las partidas que hemos jugado a 3 han sido alrededor de las 2 horas, un poco menos. También es cierto que la primera partida a 3 era nuevo para todos. Para todos, además, sí. Fue la primera vez que lo jugábamos todos, entonces fue un poco más de estar revisando todo. Entonces pero esto fue un poco más larga. Sí. Pero bueno, en general es eso, incluso a 3 jugadores, siendo la primera partida 2 horas, me parece bastante contenido. Sí. Y en las partidas a 2 que hemos jugado vuela. Al final, sí, es muy rápido. Son 5 rondas, vas a jugar 6 cartas en cada ronda. Dependerá un poco del AP, ¿no? De esta carta que hago, me la juego para aquí, la pongo allí, pero luego vas bastante fluido en las fases entre rondas de ir mirando las mayorías y todo se va bastante rápido. Sí. Entonces, bueno, yo creo que un juego que a 2-3 jugadores en hora y media lo puedes tener y a 4 jugadores sí que supongo que se irá más a las 2 horas, pero que tampoco creo que se haga muy tedioso este juego. No sé. Os informaremos próximamente cuando lo hayamos probado a 4 jugadores. Correcto. Y pasamos a la dureza de este juego. Sí. Juego que justo creo que lo miraba hoy, tiene un 3,86. ¿Ah, sí? 3,86, sí. No me parece tan duro, quizás. Por ejemplo, por poner un ejemplo que tengas así más en mente, Arborea tenía 3,70, que lo hemos reseñado hace poco. Sí. Y Brass, que es como un clásico que tienes más en mente, también está alrededor de los 3,80. Bueno, a ver, es un juego... en realidad Brass tampoco me parece tan difícil, quiero decir que también... Pero porque yo creo que comparte en ese sentido la idea de que las mecánicas son bastante sencillas, ¿no? Sí, al final simplemente vas a estar jugando cartas y hay 6 acciones principales, no es un tablero de esos gigantes como podría ser el Banquete de Odín, que tienes 30.000 acciones disponibles. Vas a tener 6. No, la dificultad está en gestionarte bien las cartas. Exacto, y generarte bien ese motor, gestionar el malestar un poco de aquí, ir cumpliendo los objetivos. Bueno,
hay como muchas cosas. Es un juego que no tiene cosas muy complejas, pero tiene como muchas cosas a las que estar atento, ¿no? Y yo creo que de ahí es un poco donde se complica esa gestión, ¿no? De a ver, si juego esta carta aquí, luego para activarlas necesito conseguir recursos, luego quiero cumplir ese objetivo. Bueno, es un poco esa gestión, ¿no? Pero bueno, como comentaba antes, es un reglamento en el que está todo bastante bien explicado y yo creo que de reglas no es un juego difícil. Simplemente, como ya hemos comentado muchas cosas. En otras reseñas, muchas veces estas dificultades, estas durezas tan altas vienen de saber gestionar bien todo, no tanto de saberlo, de jugarlo aceptablemente, sino de gestionarlo bien y sacarle todo el jugo que tiene el juego. Exacto. Muy bien, y ahora pasamos a la rejugabilidad del juego. Es un juego que trae bastantes losetas, tanto de estas de palacio como estas de aquí que eran... Son las de gobernador. Las de gobernador, que son las que tenemos estas, sí. Y también, aparte, trae bastantes losetas de muralla, que son por delante y por detrás son distintas. Y, por ejemplo, si giráramos, pues tendríamos otro criterio de puntuación. Exacto. Luego también tenemos esto de aquí, tenemos una loseta. Sí, que la tenemos por aquí. Exacto. Esta loseta que te cambia el orden porque al final aquí, no lo hemos comentado, pero bueno, siempre se mira en orden, ¿no? Y esto va a dictaminar también un poco el orden en la siguiente ronda. Entonces esta loseta extra, aparte de cambiarte las bonificaciones que llevas, cambia el orden en el que se van a comprobar, ¿no? Tenemos tanto el verde primero como por el otro lado tendríamos las monedas. Las monedas de dinero. Sí. Y luego también por último, también tiene, de estas losetas de aquí son siempre las mismas, eso sí, siempre hay estas 9, pero sí que tenemos, si os fijáis, estas losetas de aquí que puedes jugar sin loseta. Exacto. Que es como te viene el tablero sin más. O puedes luego poner estas losetas de manera aleatoria y eso hace pues que haya más variedad a la hora de hacer la puntuación. Que no siempre sea pues en la primera columna sé que voy a tener esta muralla y Wei, sino que pues ahora en una columna tengo esta muralla, Kui y Yan, ¿no? Entonces te da un poco más de variabilidad. Yo creo que es un juego que en cuanto... A ver, sí que es cierto que venía con la promo de Essen, que le añade alguna muralla más, le añade algún palacio más, bueno... Pero de base ya tiene bastante, ¿eh? Pero de base sí que es cierto que es eso, que ya el tema de las murallas, creo que aquí hay 6, vienen 7 en el juego base, o sea, tienes 14 criterios de puntuación distintos de los que siempre vas a tener 6, ¿no? En cada partida. Bueno, tiene bastante variabilidad. Esto de aquí se le añaden las partidas a 2 y 4 jugadores para evitar pues, que todo te dé bonificaciones, ¿no? Pero yo creo que, como comentaba Esther, trae bastantes componentes para darle un toque distinto a cada partida de lo que vas a ir consiguiendo y de cómo van a estar dispuestos estos objetivos para ir, pues yo que sé, más a colocar gobernadores en una región o, por ejemplo, a colocar palacios en otra. Entonces, bueno, pues tiene esta variabilidad que le da un toque bastante chulo y que te permite no aburrir tanto el juego a lo mejor. Sí, bueno, y además también tiene el hecho de las cartas, que también vienen bastantes cartas de cada tipo y eso hace que dependiendo de las cartas que te van tocando, pues tienes que gestionar la partida de una manera distinta o de otra, porque el motor va a ser distinto también. Claro, al final tú tienes ciertas acciones en estas cartas blancas, ¿no? Tendremos estos 3 que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues vas a tener que saber, pues yo qué sé, si me han tocado blancas en las que solo tengo reclutar a funcionarios, pues voy a intentar generarme un poco un motor para reclutar funcionarios y que me salga bastante... Claro, sí, porque depende de reclutar funcionarios, luego la acción esa de la carta pues te permite pues, conseguir un recurso o poner otro funcionario en esa zona o lo que sea. Entonces, pues también tienes que tener en cuenta un poquito eso de que tienes muchas cartas y dependiendo de las cartas que te salgan, pues vas a jugar de una manera distinta en cada partida. Y bueno, pues vamos con la opinión final. Antes de nada, recordaros que si os está gustando este contenido, dejadnos un buen like y suscribiros si no lo estáis, que eso ayuda mucho al canal. Así que poco más, venga, vamos con la opinión final, que la gente está deseosa de saber nuestra opinión de este Zanguo, el primer imperio. Venga, Esther, opinión final, ¿qué opinas? Pues opino... A mí es un juego que me ha gustado mucho, lo hemos jugado varias veces y
y es lo que decíamos antes, en cada partida tienes una sensación distinta. Hay algunas partidas que es como estoy yendo fatal, tengo un motor que no me está dando muchas cosas y voy a perder o lo tengo que gestionar de una manera distinta. Luego a lo mejor hay partidas que dices ¡buah! Tengo un pedazo de motor que cada vez que voy a hacer esta acción sí, es que consigo exacto, hago un montón de cosas y luego pues ganas la partida o incluso puede ser que tengas un buen motor y pierdas la partida, porque al final puede pasar, de hecho nos ha pasado. Entonces es un juego que siempre no sabes qué esperarte y no sé, a mí me da buenas sensaciones, me ha gustado mucho. Sí, yo recuerdo que en la primera partida que jugamos, que es esa que hemos comentado antes, que jugamos a 3, te dio una sensación un poco más de... no sé, no me acaba... Sí, pero porque no tenía un objetivo claro, no sabía bien, o sea, no entendía bien la funcionalidad de poner las cartas aquí, de si tiraba una más alta o una más baja y luego hacía otras acciones, podía activarlas, no sé, no lo acababa de entender bien y la primera partida fue como, además fue a 3 y fue la primera para todos, entonces fue como, no sé, no me dio buen sabor de boca, pero sí que es verdad que luego todas las otras partidas que hemos ido haciendo me ha gustado, me ha gustado. Sí que es verdad que eso es importante, ¿no? El tener claro cómo funciona bien lo de juego una carta aquí, luego voy a poder activar, da igual el icono que juegue yo en la carta que estoy jugando en esta zona de aquí, sino que lo único que me voy a fijar va a ser el número y cuál de las 6 acciones voy a activar. Exacto. Eso a lo mejor es lo que al principio te puede hacer dudar porque es en plan, yo estoy jugando esta carta aquí, ¿tengo que hacerlo del barco? No, puedes hacer cualquier acción, lo único que tienes que tener en cuenta es el número. O sea, la parte de arriba solo la vas a tener en cuenta cuando la estés colocando en tu región, bueno, en tu tablero personal. Cuando la juegues aquí, simplemente te fijas en el número y en qué acción vas a hacer para ver si puedes activar o no. Exacto. Eso es lo que es importante tener claro siempre, yo creo que ya desde el principio, porque es lo que creo que a ti al principio... Sí, me costó. Pero bueno, en cuanto a la opinión, a mí es un juego que llevaba tiempo esperándolo, creo que lo pusimos en el listado de juegos más esperados. Puede ser. Desde que sabíamos que lo traía Arrakis este año, en principio en este trimestre de 2024. Y entonces, bueno, pues un juego que la verdad que le tenía ganas y no me ha defraudado. La verdad es que es un juego que me ha gustado mucho. Esta mecánica de las cartas aquí, de cómo ir jugando un poco a ver qué tiene el otro, tiene cartas altas, yo quiero hacer una acción alta, voy a tirar una carta baja para que ella si quiere hacer una alta no tenga que ir muy alto. Entonces, bueno, un poco esa mecánica de fijarse bien en los demás para jugar tus cartas en un buen orden y luego ir creándote ese motor, como comentaba Esther, para que cada vez que hagas una acción y actives tus cartas, pues sea algo que digas, ¡buah! He podido conseguir trabajadores, he bajado funcionarios, he conseguido bastantes cosas, me ha salido un turno bastante chulo. Y luego, como comentábamos, la rejugabilidad le da bastante buen sabor de boca al tema de que cada partida va a ser distinta, los objetivos vas a ir pues a lo mejor a construir unas cosas u otras en función de cómo estén alineados. Bueno, un juego que la verdad, además de que el arte acompaña mucho, los componentes están muy chulos, la sensación del juego es muy gratificante, a mí me ha gustado mucho y bueno, habrá que ver el top de 2024, pero... duras declaraciones, ¿eh? Este ha entrado fuerte, a mí me ha gustado mucho. Wow. Le tenía muchas ganas y me ha gustado mucho. Muy bien, pues hasta aquí. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Como siempre, recordaros que encontráis en la descripción las cajitas, encontraréis en la cajita de descripción encontraréis los links de nuestras redes sociales, tanto de Instagram como TikTok, además de nuestra tienda colaboradora. Y recordaros también que darle a like, suscribirse y comentar, que también nos gusta mucho leeros. Sí. Comentar a ver si os llama la atención este juego, si os habéis hecho con él, que lo vende Arrakis exclusivamente en su tienda online. Así que nada, como siempre, pues nos lo dejáis por ahí y estaremos atentos, deseosos de leeros. Y contestaros. Exacto. Así que nada más, esperamos que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima!